Estamos en contacto con el padre Guillermo Marcó, presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas, quien se encuentra en Roma. En algún momento fue vocero del cardenal Bergoglio, del Papa Francisco. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, una marcada expectativa. Estamos entrando en la cuenta regresiva, ¿no? En la cuenta regresiva para elegir al sucesor de Francisco. Sí, así es. Estamos entrando en lo que más temen los periodistas, que es un vacío de información. Porque, Sí, sí. porque mientras esté en cónclave, digamos, ayer ya anunció el gobierno italiano que toda la zona queda sin antenas, o sea que las transmisiones van a tener que ser por otro canal. Y los cardenales, virtualmente, cuando ingresen mañana, por la mañana a Santa Marta, ya fue, digamos, todo el personal que vivía en Santa Marta, tuvo que retirarse la semana pasada. Hay más o menos unos 70 sacerdotes que trabajan en distintos organismos de la Santa Sede que normalmente viven allí. Ujú. Y bueno, han tenido que sacar sus cosas de los cuartos porque ese lugar lo hizo Juan Pablo II justamente para que los cardenales pudiesen tener una cierta comodidad. eh, Antes se armaban habitaciones improvisadas que eran bastante precarias, digamos así. ¿En dónde Guillermo, en dónde se hospedan los cardenales que van a votar? ¿En qué sitio exacto del Vaticano? Sí, en realidad, si uno mira la parte de atrás de la Sí. basílica, en la parte de atrás del Vaticano hay una puerta, se llama la Puerta del Perugino. Cuando uno ingresa a esa puerta, que es la puerta por la que en general ingresan los embajadores o las comitivas cuando hay algún acto importante en la Basílica de San Pedro, porque ahí hay lugar para estacionar, hay un patio Ujú. muy grande, y ahí es el inicio de los jardines del Vaticano. Contra la muralla que da a la ciudad de Roma Sí. está la casa de Santa Marta. Bueno, yo, Eh, a ver, estuve cubriendo la semana pasada, estuve ahí en el Vaticano y entré por atrás, por Santa Marta, que quedaba al lateral. Por ahí, bueno, en ese lugar se esa hospeda puerta. esa puerta. En ese lugar, digamos, esa residencia habitualmente, que es donde vivía el Papa Francisco en el primer piso, Sí. eh, digamos, es una residencia que se hizo para hospedar a los cardenales. Recordemos que Jorge Bergoglio le había tocado un cuarto normal, digamos, ahí, Ujú. y él cuando lo eligen, va a ver los departamentos papales y después pasa por el pasillo y estaban limpiando una habitación que era un poquitito más grande, porque son habitaciones comunes, digamos, el resto de las habitaciones de los cardenales, y era una habitación que estaba destinada a huéspedes, que tiene además de la habitación un pequeño estudio, un escritorio. Ujú. Entonces, bueno, a él le pareció que ese era un lugar adecuado, eran 40 metros cuadrados, y bueno, ahí se instaló. Ujú. Pero, digamos, habitualmente otros sacerdotes viven ahí, que son los que trabajan en Santa Sede, y ahora han tenido que retirarse, sacar sus cosas, y las habitaciones fueran revisadas y precintadas hace Claro, pocos días. claro. Bueno, padre, se viene un momento crucial. Ahora, yo no sé de dónde sacaron, pero la información internacional eh, dio a conocer que el cónclave sería corto, que el próximo domingo tendríamos papa. ¿Eso está garantizado? No, ¿Cada no uno hay. llega con sus propios votos o son elucubraciones sin mayores fundamentos? Puede ser, en general, primero, el miércoles, que es el primer día, está a la mañana una misa que se llama Misa Proveligendo, que es para pedirle a Dios la gracia de la asistencia previo a entrar al cónclave, y por la tarde van a ingresar a la capilla Sixtina, y cuando se cierre la puerta se va a pronunciar esa famosa frase, ¿no? Extra omnes, fuera todo el resto que no tenga que ver con el cónclave, y quedarán los cardenales solos, más las personas que los asistan allí en Santa Marta. Y la verdad no hay, son todas especulaciones periodísticas. Que hay Ujú. algún candidato favorito, y sí, porque somos los más conocidos, pero que son ya todos los que ha mencionado la prensa. Supi, Pero Parolín, por a mí, ejemplo, claro. sí, pero a mí me gustaría recordar que en el cónclave pasado también había otros favoritos. Y la realidad es que Bergoglio no figuraba entre esos favoritos, Ajá. ni siquiera estaba,
mencionado por la prensa. Creo que la única que lo mencionó fue La Nación Más, con el diario La Nación con Elisabetta Piqué. Sí. Y la realidad es que, bueno, salió Papa, ¿no? Así que yo creo y espero que Dios nos dé una sorpresa. Por ahí son algunos de los grandes candidatos, pero por ahí no. ¿Cuántos votos se necesitan hoy para ser consagrado sumo pontífice, padre? 89 de los 132 que eligen. Son un montón. 89, 89. Bueno, y frente a las conjeturas que se hacen, ¿usted cree que habrá un continuador de la obra de Bergoglio, un reformista como el Papa Francisco, o la Iglesia puede pegar un volantazo y tomar un giro conservador nuevamente? A ver, primero creo que habría que recordar que no solo elegimos a un sucesor del Papa Francisco. La Iglesia está eligiendo a un sucesor del apóstol Pedro, ¿no? Es un poquitito, digamos, el papado no empezó ni terminó con Francisco, hay una línea sucesoria muy larga en la historia de la Iglesia, y en la historia de la Iglesia siempre ha habido estas corrientes de mayor conservadurismo o mayor apertura, que siempre han convivido, ¿no? Pues si no, hubiera habido un cisma y habría, bueno, como de hecho lo hubo con Marcel Lefebvre, que no contento con el Concilio Vaticano II, se separó de la Iglesia Católica, o como los cismas que hubo en otra época con la Reforma Protestante en el siglo XVI, que eran tanto Lutero como Calvino eran católicos. Pero si uno quiere estar dentro de la misma Iglesia, la que fundó Jesús, bueno, allí conviven las tensiones desde el siglo I. Esa es la realidad. En esa época era entre los judaizantes, los que querían que para ser bautizado primero había que hacerse judío y cumplir todas las tradiciones propias de la tradición judía, y San Pablo, que siendo misionero decía, no, esto es algo nuevo, no hace falta que cumplan con todos los ritos de la antigua ley, la circuncisión incluida, ¿no? Y bueno, la Iglesia ha tenido estas tensiones siempre, las sigue teniendo. Hay unos que quieren un papa más que marque más los límites de la doctrina. Y yo creo que van a terminar eligiendo a alguien que conjugue o intente conjugar las dos cosas. Una cercanía pastoral y quizás un poco a través de otros mecanismos que la Iglesia tiene, como por ejemplo el prefecto para la doctrina de la fe, podrían poner a una persona que sea más rigurosa o quizás más ortodoxa, ¿no? Sería una manera que se estaba discutiendo. Padre, la última, dígame, acá los principales candidatos hacen campaña, hacen acuerdo, traban vínculos, hacen lobby como sucede en la política, o se mantienen ajenos y se sorprenden después con tantos cardenales que los votan. Me votaron 60, no me alcanzó, pero yo no sabía que me apoyaban tanto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona eso? Y a ver, primero es un colegio electoral. Lo segundo, que es un colegio electoral con unas características sí novedosas o particulares, porque hay gente venida de lugares muy diferentes, que no comparte lengua, o sea, no habla el mismo idioma, no todos saben italiano o inglés como para hablar fluidamente, y por lo tanto, digamos, las dificultades de comprensión y de conocimiento están. Eso es parte de lo que eligió Francisco, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas notas, estas características propias de este conclave tienen algo diferente, algo distinto. Tienen más para elegir, pero también hay más diversidad y tienen que llegar a un consenso, a una unidad. Normalmente está muy mal visto que una persona haga campaña por sí misma. Entonces, en general, el que piensa que alguien puede ser un buen candidato, lo que hace es, che, ¿por quién vas a votar? Y bueno, yo votaría por fulano. Y no, mira, a mí me parece que este otro. Y así se van como, supongo que por afinidad de lengua, Claro. hablarán más los latinoamericanos Claro. entre sí. No está con los prohibido, españoles, padre, no está y prohibido los ingleses sí. entre sí, los que hablan inglés. ¿No está prohibido votarse a sí mismo o sí? El voto es secreto, así que nadie sabe por quién Está bien, vota. está bien.
Por Bueno, ahí hay algún cardenal que tiene un voto y se votó él. y puede ser. Padre, le mandamos un abrazo de Córdoba, un gustazo como Un siempre. abrazo. Que siga bien. Exacto. Guillermo Marcó, Gracias. sacerdote y presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas, que está en Roma.